Bienvenidos, queridos hermanos, un mes más a esta Iglesia del Salvador, que con un culto especial venera al glorioso Padre Pío de Pietrelcina. Y lo que venimos a hacer cada mes aquí, cada día 23, es lo que escuchamos en el Evangelio de este domingo. Como ese hombre, siervo real, acude ante Jesucristo ante la enfermedad de su Hijo, también nosotros acudimos ante el altar de Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento del altar, a presentar nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestras necesidades, y no lo hacemos solo. Queremos hacerlos acompañados de la intercesión de nuestro querido Padre Pío, en quien confiamos que hará de abogado e intercesor nuestro ante el trono de la justicia y la misericordia de Dios nuestro Señor. Y esto es lo que aprendemos en el Evangelio, a pedir con confianza, a pedir ante aquel que nos puede dar aquello que necesitamos, aquello que no tenemos. ¿Dónde, mis queridos hermanos, podemos encontrar la solución a tan graves y grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad de hoy? Que si una guerra mundial anuncian, que si una hambruna o una falta de recursos, que si los problemas diarios de nuestra vida, el trabajo, las relaciones familiares, etcétera, etcétera. Todo ello que tanto nos acongoja, que tanto nos hace temblar, que tanto miedo nos da. ¿A quién acudir? ¿A quién iremos? Sino a Jesucristo nuestro Señor. En Él tenemos nuestra salvación, en Él tenemos un seguro, en Él tenemos ese Padre que nos escucha, que nos atiende. Pues si nosotros a nuestros hijos no le damos cosas malas, cuánto más a Dios, que es Padre bueno de cada uno de nosotros. Hemos contemplado, hemos escuchado en el Evangelio de hoy este milagro espectacular. Aquel niño que se estaba a punto de morir por la intercesión de su padre, la oración y la súplica ante Jesucristo, es curado y se realiza ese milagro de sanación. También nosotros hemos de pedir. Hay tantas personas enfermas, hay tantas personas con dificultades. Hoy también se realizan milagros. Recordad simplemente que para que se canonice a un santo, a una persona con fama de santidad, se ha de reconocer que ha habido un milagro, una acción sobrenatural de Dios en contra de la ley ordinaria de la naturaleza, sin explicación científica. Ahí obra Dios y sigue obrando día a día. He venido esta semana de Lourdes. Cuántos milagros de Nuestra Señora, cuántas curaciones allí certificadas de la Madre de Dios por su intercesión ha obrado a lo largo de estos decenios desde su aparición. Tantas obras de Dios, tantos milagros de la que los santos nos dan testimonio. El mismo Padre Pío ya tenía fama en vida de taumaturgo, de que obraba milagros por su oración y su intercesión. Las gentes acudían a millares a aquel convento de San Giovanni Rotondo para interceder, para pedir la intercesión de aquel santo en vida, para que a través de sus ruegos Dios obrase lo que ellos pedían. Nosotros venimos también con esa confianza. El Evangelio nos confirma que nuestra oración tiene sentido, pues Dios no deja de escucharnos. Necesitamos pedir, podemos pedir, debemos pedir. Y esto en una sociedad que se cree autosuficiente, una sociedad que se cree dueña de todo y con posibilidades de todo. Hemos de tener la humildad de reconocer que somos pequeños, que no lo podemos todos, que necesitamos de la ayuda y el auxilio de Dios nuestro Señor. Decía el Padre Pío que la oración cristiana, la oración del cristiano, debe ser insistente. Y esa insistencia es demostración de la fe. Orar es una muestra de fe, de que creemos realmente en Dios nuestro Señor y de que confiamos en su divina providencia.
Por eso él también dice ese consejo que todos conocemos: ora y confía y no te inquietes, ora y espera y no te inquietes, pues Dios no dejará de escucharnos. Si bien el milagro de la curación de este hijo, de este ministro real, nos llama la atención, no debe dejarnos de llamar también la atención otros dos milagros que se operan junto con este. Y el primero es el milagro que se opera en el corazón del padre del niño, que acude ante Jesús y le pide que baje a su casa. No confía plenamente. San Gregorio Magno, en la homilía de este Evangelio, dice que la fe de este hombre era imperfecta. Todavía no era una fe perfecta, no confiaba en el poder de Jesucristo como verdadero Dios y que podía curarlo sin bajar a la casa propia, sin estar al lado del enfermo. El hombre, ante el milagro de Jesucristo, recibe una fe más perfecta, crece en la fe. Por eso también nosotros podemos crecer en nuestra fe. La oración nos lleva a vivir en una paz y en una confianza, en una aceptación de la voluntad de Dios. El que reza sabe esperar, el que reza sabe aceptar la voluntad de Dios. El que reza en medio de las pruebas y las tribulaciones tiene esa paz que solamente Dios puede dar. Pero hemos también de hacer crecer nuestra fe, primero intelectualmente. Ya lo dice el apóstol San Pablo en su epístola: dad razones de vuestra fe a quien os las pidiese. Hemos de acrecentar nuestro conocimiento de la fe, de las verdades de nuestra santa religión. No podemos seguir con una fe inculta, con una fe, vamos a decir, infantil en el sentido de poco ilustrada. Tenemos la obligación de formarnos en la fe. El estudio del catecismo no es una cosa solamente para niños, es una formación continua que también nosotros hemos de renovar, recordando las verdades católicas y lo que ello tiene que ver con nuestra propia vida. Pero sobre todo, el acrecentimiento de la fe. Este crecimiento de la fe se debe también en nuestra voluntad, mediante el abandono confiado en la voluntad de Dios. Quien cree, vive confiado, vive abandonado. Cuando pensamos que solamente nosotros tenemos los medios, las soluciones, o cuando confiamos en otros medios a nuestro alcance, lógicamente no confiamos en Dios. Muchas veces Dios es el último recurso al que acudimos cuando ya la medicina no tiene nada que hacer o cuando nuestro dinero no puede comprar aquello que deseamos. Acudimos a Dios como el último recurso, como el último fuego que vamos a quemar, como última oportunidad. Pero hemos de confiar en Dios y hemos de pedirle este crecimiento desde la humildad. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. El padre del niño también fue curado en su corazón y recibió un acrecentimiento de la fe. El Padre Pío nos enseña a también vivir en medio de esta confianza. Él tuvo muchas pruebas, vivió muchas dificultades, sufrió mucho durante su vida, pero la oración le enseñó a confiar y a abandonarse en Dios nuestro Señor, que todo lo puede, que todo lo gobierna. El tercer milagro que se opera en este Evangelio es la conversión de la familia. Este padre creyó, y nos dice el Evangelio, y con él creyó toda su casa, su familia y su servidumbre. Qué alentador y esperanzador es esto, también para nosotros, que tristemente tenemos tan cerca, en nuestras propias casas, en el ámbito de nuestra familia o de nuestros amigos, personas que no creen. Este hombre creyó y con él creyó toda su familia. Fijémonos, Padre Pío vivió una caridad excelsa. Su fe le llevó a entregarse caritativamente al servicio de todos aquellos que le reclamaban en cuanto a su ministerio sacerdotal.
Incluso hizo más con esa casa para el alivio del sufrimiento, para ese hospital que fundó, entregándose al cuidado de sus hermanos los hombres. Eso hizo que todos aquellos que se acercaban al Padre Pío renovasen su fe, renaciesen en la fe, distribuyendo gracia y luz allí por donde pasaba Padre Pío, con aquellos con los que él trataba. Así también debería ser nuestra vida, si fuese coherente con el Evangelio. Dice San Francisco de Asís, le decía a sus frailes, y seguramente nuestro querido Padre Pío meditaría tantas veces estas palabras de su padre fundador: atento, ten atención, ten cuidado de tu vida, pues quizás sea este el único evangelio que los hombres vayan a leer. Ten cuidado, vigila sobre tu vida, pues quizás sea el único evangelio que las personas vayan a leer. También nosotros, si vivimos en coherencia con nuestra fe, también nosotros, si vivimos con esa confianza, también nosotros, si somos personas de oración, también nosotros, si vivimos esa caridad exquisita, seremos también motivo para que otros lean en nosotros el Evangelio y así, como este padre de familia, llevemos a aquellos que nos rodean, a aquellos que nos tratan, a la fe en Jesucristo, y con la fe le traigamos también la salvación. Que Padre Pío nos conceda renovar hoy, en este día, nuestra fe en Jesucristo, que como Él también confesemos nosotros a Cristo como el único Salvador del mundo, que también nosotros vivamos en esa confianza y en ese abandono en medio de las tribulaciones, que nosotros perseveremos en la oración y sobre todo también que nosotros, a través de una vida santa, nos convirtamos en ocasión de que otros muchos lleguen a la salvación. Decía el Padre Pío a uno de sus hijos espirituales: también la salvación de las almas es una tarea de todos. Todos estamos llamados a salvar almas y a preparar su gloria. El alma puede y debe propagar la gloria de Dios y trabajar por la salvación de los hombres, llevando una vida cristiana. Si llevamos una vida cristiana, estamos ya trabajando por la salvación de las almas, por la salvación de los hombres. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.